día, profe. ¿Cómo estás? Bueno, acá, rodeado de los colores más lindos, te cuento que en este video vamos a trabajar con la actividad por ahí más compleja, más completa, que es el cuestionario, que supone además utilizar el banco de preguntas, que incluso se puede compartir entre diferentes docentes y diferentes cátedras, así que está bueno. Requiere configuración, muchos ya lo están usando, la gente de Exactas vi que lo están usando bastante, está muy bueno, tiene muchas posibilidades y además bien trabajado y bien configurado, resulta súper didáctico. ¿Tá? Nos vemos. Bien, vamos a ver entonces probablemente una de las actividades más completas, pero también al mismo tiempo más difíciles de configurar. eh, Así que vamos a probablemente dividirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a ver la configuración completa del cuestionario y en una segunda parte veremos los tipos de preguntas y cómo gestionar el banco de preguntas. Como siempre, estando en la portada del curso, de mi curso en este caso, el que tomo de referencia, voy a activar la edición, me voy a ir a un espacio limpio, por ejemplo aquí, voy a agregar una actividad de tipo cuestionario. Por cierto, una cuestión que no habíamos comentado, voy a apretar cancelar un momento. Si en algún momento es bastante intuitivo, pero si uno quisiera modificar el orden de los elementos, de las actividades, de los contenidos en general, ya sean recursos o actividades, por ejemplo, este ponerlo debajo de este, basta con arrastrar, ¿sí?, el contenido y llevarlo de un lado para otro, tanto para moverlo de arriba hacia abajo, incluso para tabularlo, en el caso que uno quisiera. Bien, vuelvo aquí, lo que dijimos, cuestionario, porque esto es importante comprenderlo. El cuestionario primero supone una configuración de todo el entorno del cuestionario, que es bastante completo, ahora lo veremos, y luego luego se incluyen las preguntas que pueden bien ser tomadas del banco de preguntas o creadas en el momento. Y un dato interesante es aquellos que ya están utilizando este tipo de entornos en otros lugares, las preguntas se pueden exportar e importar, en lo cual yo podría exportar las preguntas que tengo acá y llevarlas a otro Moodle, o a la inversa. Si las tengo en otro colegio, en otra institución, puedo exportarlas allí y traerlas para acá. ¿Sí? En el caso de que alguno desee hacer eso, que nos contacte como para ver cómo articularlo. Es bastante fácil. Bien, agrego el cuestionario. Como siempre, me pide nombre, vamos a ponerle eh, evaluación escrita. Número 1. Lo que ya hemos dicho montones de veces, la descripción. En este caso es relevante porque es justamente lo que el estudiante va a ver antes de comenzar a responder las preguntas, ¿sí?, en la parte superior del examen. Con lo cual acá deberíamos poner las consignas, eventualmente poner algún tipo de link con bibliografía, alguna imagen que sirva de referencia, aunque también veremos luego que las preguntas pueden tener en sí mismas contenido de referencia como links, imágenes, videos, incluso audios o lo que fuere, ¿sí? Vamos al apartado de temporalización, ya lo hemos visto esto. Agrega algo en particular, que es que tengo que definir cuándo se abre el cuestionario, a partir de qué momento está disponible. Si no lo marco, está disponible. Si no especifico una fecha, en cuanto lo publique y esté visible el contenido, ya va a poder ser respondido. Y lo mismo con la fecha de cierre. Si no le pongo ninguna, pues se va a poder responder mientras el cuestionario esté visible en el curso, ¿sí? Luego, un dato nuevo por ahí, límite de tiempo. El límite de tiempo establece qué cantidad de minutos, horas, ¿sí? Eso se puede setear aquí, ¿sí? Voy a disponer para que la persona realice el cuestionario una vez que comience, ¿sí? Aparece una especie de reloj, una cuenta regresiva que va indicando el tiempo que queda disponible para responderlo, ¿sí? Si no quiero acotar ese espacio, quito esta opción, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Y en el caso de que le haya puesto tiempo, ¿sí?, en el caso de que acá arriba haya seteado algún tipo de tiempo máximo para realizar el cuestionario, el examen,
puedo establecer qué sucede en ese momento. Puedo decir que se envía automáticamente, se envía literalmente hasta donde haya llegado el estudiante, que haya un periodo de gracia como para poder enviar el cuestionario sin responder más preguntas, ¿sí? O la otra opción, la que es más autónoma y le da el control, por así decirlo, al estudiante, pero también le da las responsabilidades, debe enviarse antes de que finalice el tiempo máximo. Si el alumno no lo hace, no se puede enviar, con lo cual todo lo que estuvo haciendo hasta ese momento se pierde. Razón por la cual parece razonable que os envíe automáticamente o que haya un periodo de gracia que avise para que pueda justamente enviar el cuestionario hasta donde llegó. Luego el apartado de calificación, que en este caso no reviste diferencia respecto a los otros casos que hemos estado viendo, ¿sí? Calificación para aprobar, vamos a ponerle 70, ¿sí? Luego veremos que las preguntas tienen una valoración de manera individual, pero luego a la hora de comportarse dentro del cuestionario, mediante una especie de regla de tres simple, que de hecho lo que hace, termina calculando el total de puntos del examen. Ejemplo, si yo le puse que todas las preguntas valen 1 y son 14 preguntas, pues toma como que el puntaje total es 14 y si en ese caso lo que hace es, si el total del puntaje del cuestionario es 100, ¿sí? De la actividad es 100, bueno, hará esa regla de tres simple y calculará en todo caso el número exacto para que se apruebe con el 70% del examen. ¿Tá? Lo de los límites en cuanto a los intentos, esto es parecido a otro tipo de contenido que ya habíamos visto. Si quiero permitir que, lo hemos visto para las tareas, por ejemplo, si quiero permitir que lo responda más de una vez. En el caso de que permita más de una vez, entro en un terreno un poco más delicado, que es ver, ok, si dejo que lo responda, por ejemplo, 2 veces, la segunda vez tomo como referencia las respuestas anteriores o no tomo la referencia las anteriores. Tomo las que estaban bien y las descarto o no. O dejo que responda todas de vuelta, a riesgo de cometer error en alguna de ellas. Bueno, todas esas cuestiones se definen en este apartado. Luego, la parte de esquema parece una cuestión menor y no lo es, porque lo que termina definiendo es cómo quiero que se visualice el cuestionario. Si yo quiero que se vea página por página, es decir, que cada pregunta ocupe una especie de página y cuando la persona responde, cuando el estudiante responde esa pregunta, va a la siguiente y así va avanzando. Primero que está bueno porque evita que vea todas las preguntas juntas y que por ahí se atosigue con esa cuestión. Pero por otro lado está bueno también porque eso hace que todo el tiempo esté interactuando con el servidor y con la pantalla y que no pierda digamos, lo que se llama la sesión de usuario, ¿sí? Con lo cual me parece apropiado que cada pregunta, ¿sí? ocupe un espacio. Yo podría ponerle que todas las preguntas estén todas, las 20 preguntas juntas, por ejemplo, pero no parece muy conveniente. Bien, vamos con lo siguiente. Bueno, el apartado de comportamiento de preguntas tiene que ver con el hecho de si quiero que aparezcan desordenadas las preguntas o no. Esto puede estar bueno a efectos de que no sea tan sencillo, si lo hago en un momento determinado, poder decir, che, la respuesta 4 es la C, porque en realidad la 4 de un usuario por ahí no es la 4 de otro. El problema es que si el cuestionario tiene una especie de orden secuencial y alguna lógica particular que el docente establece, pues en ese caso no puedo ordenarlas al azar y tengo que dejar el orden en el que yo voy a incorporar las preguntas en la segunda parte de este proceso, ¿sí? Ya dijimos que primero vamos a configurar el cuestionario. Bueno, el comportamiento de las preguntas y la retroalimentación tiene que ver con si la pregunta, si el usuario responde una pregunta y en función de la respuesta de esa pregunta, se le sugiere algún tipo de comentario que va a incidir en las siguientes preguntas, en las que vengan con posterioridad, ¿sí? Bueno, este apartado no me voy a meter demasiado porque también tiene sus vueltas, es bastante desarrollado. Si quieren después en algún otro video hago un apartado específico para esto, porque como ven hay un montón de opciones que tienen que ver justamente con la penalización, en, en el caso de que la persona no responda la pregunta convenientemente y demás.
y de los recorridos que termina siendo justamente un cuestionario. Bien, siguiente cuestión. Opciones de revisión. Bueno, esto tiene que ver con si voy a permitir justamente durante el intento, por ejemplo, no se puede, justamente porque no hay retroalimentación, porque esto, acá no me aparece esta opción disponible, justamente porque yo acá arriba no puse que podía modificar el orden, las preguntas y el contenido de estas. Luego tengo, por ejemplo, la opción para que una vez que realiza el intento, en el caso de que haya más de uno, claro, que tenga opción de visibilizar cómo le fue en el examen, qué preguntas si respondió bien, cuáles respondió mal y eventualmente volver a hacer el intento y corregirlo. Em, bien, esto no me voy a tener mucho más por lo mismo, para no entrar en un terreno medio denso. La apariencia del examen tiene que ver con, bueno, nada, si quiero que se vea la imagen o no se vea, la imagen se refiere a esta imagen de acá arriba, ¿sí? Si voy a usar decimales o no en las calificaciones, bueno, detalles por ahí que no vienen a cuenta en este momento. Nada, este apartado no es muy trascendente en este momento. Voy a seguir en la siguiente, que es restricciones. Bueno, las restricciones tiene que ver, como dijimos en la actividad anterior, en la de tarea, si es que vieron ese video, tiene que ver con cómo voy a limitar, ¿sí? Los intentos, en el caso, obviamente, que permita más de un intento. Si no voy a permitir ninguno, todo esto no tiene sentido, ¿sí? Y para eso, justamente en ese caso, lo que puedo hacer es escribir una contraseña, cosa de que no todo el mundo pueda hacerlo de manera automática, sino que tenga que conocer la contraseña, lo cual hace el intento y si por algún motivo quiere volver a hacerlo, me tiene que solicitar esa contraseña, yo se la envío de alguna forma y queda habilitado para poder volver a responder el cuestionario. La retroalimentación en general, bueno, esto ya tal vez muchos lo han visto, tiene que ver justamente con los mensajes que van apareciendo a medida que uno va respondiendo. Está la retroalimentación particular de cada una de las preguntas, ¿sí? Y la general tiene que ver con, ok, terminó el examen, obtuvo una nota, y en función de esa nota va a aparecer una retroalimentación. Y acá va como la escala de 0 a 100, y yo tengo que poner en el medio los límites. Si acá le pongo, por ejemplo, 70%, lo que está acá arriba va a ser en el caso de que apruebe, lo que está acá abajo va a ser en el caso que desapruebe, ¿sí? Si yo establezco más límites, que lo puedo hacer agregando campos de retroalimentación, pues puedo poner diferentes. Si saca de 9 a 10, le digo maravilloso. Si saca de 8 a 9, le digo muy bien, y así sucesivamente, ¿sí? Todo esto, insisto, es como para darle un poco más de color. No es obligatorio hacerlo, así que lo voy a dejar. No obstante que no es obligatorio hacerlo, que toque. Lo comenté con algunos con los que llegué a hablar del tema cuestionarios, porque algunos ya estuvieron mirándolo, comprobé y está buenísimo. Este es un tema, probablemente es el tema de los más, como dije al principio, complejos, con lo cual es muy frecuente crear las preguntas y luego modificarlas y agregarles respuestas posibles que uno contempla, con mensajes específicos. Siempre cuento el mismo ejemplo. Imaginen que uno pregunta, no sé, en historia argentina, no sé, en qué año fue la independencia, y en vez de responder 1816, responden 1810. Bueno, esa respuesta es posible por la confusión entre un evento y el otro. Entonces yo, pensando en esa respuesta posible, pues establezco justamente un comentario de retroalimentación. No, mirá, te estás confundiendo con la Revolución de Mayo, o lo que fuere, ¿sí? Tiene un ejemplo, pero aplica en realidad a cualquier materia, ¿eh? Como siempre. Hay que pensarlo nada más. Y después lo demás, ya lo hemos comentado en otro tipo de actividad, tiene que ver con si quiero permitir justamente que los estudiantes marquen esto como realizado o no, o si en realidad tengo que esperar a que respondan para que aparezca justamente como completada la actividad, si quiero restringir el acceso a este cuestionario en el caso de que implemente algún tipo de agrupamiento o grupo, cosa que no hemos hecho, ¿sí? Eh, y no mucho más. Lo demás ya lo hemos comentado, así que hasta acá llegamos. Si yo quisiera ahora agregar las preguntas, cosa que voy a agregar para una segunda parte, porque esto es bastante largo, como habrán visto,
Lo que hago es me voy a guardar cambios y mostrar, y esto me muestra, eh, está bien, 7, perdón, me está diciendo que me pasé porque le puse que la categoría máxima era de 1 a 10, y en ese caso, como no le especifiqué, por defecto es de 1 a 10, y en ese caso le tengo que decir que el máximo es 7. Perdón, el punto de inflexión para probar. Le pongo 7 y, como dije antes, guardo cambios y muestro. Y estaba diciendo que cuando haga esto, ¿ven? Lo que me va a pedir es, ok, está la actividad creada, pero yo no he agregado ninguna pregunta, con lo cual está la evaluación, está el cuestionario ya configurado, pero faltan las preguntas. Entonces lo que hago es, me voy a editar cuestionario, y desde este apartado voy a poder incorporar las preguntas, que van a estar acá a la derecha, ordenadas, ¿sí? Y categorizadas, en el caso de que yo tenga configurado un banco de preguntas, cosa que en este momento no tenemos. Yo no tengo, de hecho, seguramente algunos deben haber agregado preguntas, así que deben tener su propio banco de preguntas. O la otra opción es que yo directamente me vaya a agregar y comience a agregar, ven, preguntas de manera directa. Las creo en el momento y las incorporo. Como decía hace un instante, si tengo un banco de preguntas, pues puedo tirar de ahí e ir eligiendo las preguntas en función de lo que me parezca más apropiado para este examen, para esta temática, ¿sí? Obviamente que después de usarlo mucho tiempo, el banco de preguntas queda enorme, con cientos o miles de preguntas, con lo cual es muy importante escribir bien el enunciado, bien el título para poder identificarlas, y por supuesto categorizarlas por materia, unidad temática, subtema o lo que les parezca más apropiado. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá llegamos, profe, con este tema que es probablemente el más complejo, el de cuestionario. La segunda parte la hago en otro momento, que tiene que ver con la configuración de las preguntas. Pero si alguno ya se anima a crear un cuestionario, aunque sea para probarlo, y ver cómo funciona, van a ver que entre las preguntas hay de respuesta corta, de respuesta rápida, de verdadero o falso, de multiple choice, de opción múltiple, en fin, hay de todo un poco. ¿Está? Nos seguimos leyendo, profes.